Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la reproducción sexual. La reproducción es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos se multiplican. Cuando el organismo, sea unicelular o pluricelular, se reproduce por sí mismo, o sea, una de sus células o de sus partes hace copias genéticamente idénticas de sí mismo, se llama reproducción asexual. Cuando se necesitan gametos, o sea, células reproductoras para reproducirse, se le llama reproducción sexual. Los organismos unicelulares se reproducen asexualmente por bipartición o gemación y hay algunos pluricelulares, celentéreos, esponjas y tunicados que también se reproducen asexualmente por gemación, fragmentación, esporulación o poliembrionía, que es la formación de gemelos idénticos, y por partenogénesis, cuando se reproducen por óvulos no fecundados. En las plantas hay reproducción asexual, o sea, clones, por yemas, podos, rizomas, bulbos, etc. La gran mayoría de los organismos, o sea, de los seres vivos, se reproducen sexualmente y para ello, con pocas excepciones, son bisexuados, o sea, con individuos de dos sexos, masculinos y femeninos, y además tienen dimorfismo sexual, o sea, el cuerpo del macho es diferente a la de la hembra, y sus órganos reproductores son complementarios y diseñados para que su unión inicie la reproducción. Tanto en plantas como animales y humanos, para que pueda haber reproducción sexual, primero debe haber órganos especializados en producir por división celular tipo meiosis las células reproductoras que se llaman gametos, tanto masculinas como femeninas, y que tales células sean haploides, o sea, con una mitad de los pares de cromosomas característicos de cada especie. Los órganos productores de gametos en los animales y humanos se llaman gónadas, o sea, testículos y ovarios, y en las plantas, gametangios, anterídeos o estambres femeninos y arquegonio o pistilo masculinos. En las plantas, la unión de los gametos masculinos y femeninos se logra principalmente gracias a las aves e insectos polinizadores y pocas veces solo por el viento. En los animales, la fecundación o fertilización, o sea, la unión de un gameto masculino con uno femenino, puede ser externa, como en los anfibios, peces y otros animales acuáticos, donde tanto la hembra como los machos vierten sus gametos en el agua, o puede ser fecundación interna, como en las aves, insectos y humanos, donde el macho deposita sus espermatozoides dentro de la hembra por el proceso llamado cópula. Hay otras formas raras de reproducción sexual en unicelulares y pluricelulares, como los hongos, que se llaman cariogámica, somatogamia, gamética, etc. Los pocos animales que tienen órganos que producen gametos masculinos y femeninos que se fecundan y reproducen en su propio cuerpo se les llama hermafroditas, como las sanguijuelas, algunos caracoles y algunas lombrices como las tenias. En los varones, los órganos del aparato reproductor son la bolsa escrotal con los testículos, que son las gónadas masculinas que producen millones de espermatozoides cada día, los conductos deferentes que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta las glándulas seminales, la próstata que contribuye a la producción del semen y el pene por donde se expulsa el semen con el orgasmo. En la mujer, los órganos del aparato reproductor son los ovarios, que son las gónadas femeninas que normalmente se alternan para producir un óvulo por mes. Las trompas de falopio que, a manera de conducto, transportan al óvulo desde el ovario hasta el interior de la matriz, la cual termina en el cuello uterino dentro de la vagina,
Esta se comunica al exterior por la vulva. Al igual que las plantas dicoicas y los animales, para que los humanos se reproduzcan tienen que tener íntegros y funcionando todos sus órganos sexuales internos y externos, también llamados genitales. Estar maduros, o sea, con sus hormonas y funciones reproductoras activas, ser fértiles, relacionarse con otros humanos y ser heterosexuales, o sea, tener relaciones sexuales con individuos del sexo opuesto. Luego, debe haber los complicadísimos mecanismos, funciones, capacidades e instintos necesarios para que en forma por demás eficiente y exitosa se logren unir un gameto masculino con uno femenino, esto se llama fecundación, con el fin de que cada unión conciba un huevo o cigoto diploide de la misma especie, pero con un genoma, o sea, un conjunto de genes único y diferente. La fecundación, que también se llama fertilización, de un óvulo humano por un espermatozoide que solo sobrevive unos 3 días, solo se lleva a cabo en el tercio distal de la trompa de Falopio y durante el periodo fértil de la mujer, que es de solo unas 2 horas del día de su ovulación, que ocurre el día 14 antes de la siguiente menstruación, por lo que el semen debe depositarse 1 o 2 días antes de la ovulación. Solo uno de los millones de espermatozoides depositados en la vagina logra ascender por el interior de la matriz y la trompa de Falopio del lado del ovario que ovuló ese mes para fecundar al óvulo, uniendo así los 23 cromosomas de su núcleo con los 23 cromosomas del óvulo. Esto se llama la concepción, produciéndose así un huevo o cigoto con 46 cromosomas y el citoplasma del óvulo. Si el espermatozoide que fecundó al óvulo, que siempre tiene un cromosoma sexual X, le hereda al cigoto un cromosoma sexual X, el resultado será un huevo con fórmula sexual XX y engendrará una hija. Y si el espermatozoide que fecunda al óvulo hereda un cromosoma Y, el huevo tendrá una fórmula cromosómica sexual XY y engendrará un hijo varón. Desde el momento de la concepción, el huevo o cigoto se empieza a dividir geométricamente, o sea, en 2, 4, 8, 16, 32, etc. Y ahora se llama embrión y tomando la apariencia de mórula, viaja por la trompa de Falopio que a manera de tubo lo conduce en 4 a 5 días hasta el interior de la matriz, en donde si logra anidarse cambiará de nombre a feto y establecerá un embarazo. Ocasionalmente se ovulan 2 o más óvulos que si se fecundan y anidan provocarán un embarazo múltiple de gemelos fraternos que son diferentes en aspecto y que pueden tener igual o diferente sexo. Y si 2 o más células del mismo embrión se separan y anidan, se producirá un embarazo múltiple de gemelos idénticos en aspecto y sexo, aunque genéticamente no son 100% idénticos. La gestación o desarrollo intrauterino del humano dura unos 266 días a partir de la concepción o 280 días, unos 9 meses o 40 semanas, a partir de la última menstruación. Lo primero que forma el feto es su placenta, que es un órgano que adherido a la matriz materna absorbe los nutrientes y oxígeno que alimentarán al feto por el cordón umbilical durante el resto del embarazo. Durante toda la gestación y en forma armónica y dirigida por los miles de genes presentes originalmente en el ADN del cigoto, 50% provenientes del padre y 50% de la madre, y luego presente en el resto de sus células, el feto a partir de las células madre del embrión formará unos
200 tipos de células y todos los tejidos, órganos, sistemas y aparatos de su organismo. Una vez completado su desarrollo intrauterino, por señales químicas enviadas por el feto a la glándula maestra de la madre, que se llama la hipófisis, se empieza a secretar la hormona ocitocina, que desencadena el llamado trabajo del parto, o sea, contracciones uterinas, que en pocas horas, para nacer, expulsa al bebé al exterior por el canal del parto, o sea, por la vagina. Por eso se dice que los humanos son vivíparos, porque dan a luz a sus descendientes completos. En los animales hay peces y anfibios ovulíparos, que sea que la hembra deposita los óvulos en el agua y allí los fecunda el macho. Las aves, los reptiles, algunos peces y el ornitorrinco son ovíparos, o sea que el embrión se expulsa dentro de un huevo para ser incubado fuera de la madre. Hay tiburones y serpientes ovovivíparos, o sea que incuban sus huevos pero dentro de su cuerpo y paren a sus crías. Para que toda especie pudiera sobrevivir y perpetuarse, toda la información genética para todos estos complejísimos procesos biológicos tuvo que estar programada y codificada en el ADN desde su primera aparición. Esto descarta el gradualismo y la evolución. Es realmente ridículo enseñar que los seres vivos, por pura casualidad, aparecieron simultáneamente en sus dos versiones, macho y hembra, en un mismo lugar geográfico y mismo momento histórico, íntegros, fértiles, perfectamente funcionales y con todos sus órganos, hormonas e instintos necesarios para concebir, engendrar, dar a luz, amamantar y criar a sus hijos. Hubiera bastado con que un organismo apareciera fértil y el otro no, o uno apareciera en África y el otro en América, o que el macho por evolución apareciera 1000 años después que la hembra, o que sus órganos reproductores por desarrollarse gradualmente estuvieran incompletos, para que cualquier especie se hubiera extinguido desde su primera aparición. Muchas gracias por su atención y espero que todos estos conocimientos les sean de utilidad. Gracias.